Muy buenos días con todas y todos. Quien les habla es Eloy Munive. Voy a mostrar ahora en adelante lo que representa este esfuerzo para nuestro país y cómo se ha desarrollado. En primer lugar, lo que tendría que expresar es que el índice de capacidad preventiva frente a la corrupción es una herramienta que mide el desempeño de las entidades públicas en relación a cómo van implementando la política nacional de integridad y concretamente el modelo de integridad pública. El modelo de integridad es un conjunto de orientaciones que guían la forma como las entidades públicas deben implementar la política. Ese es su valor, porque claro, cuando planteamos decisiones, objetivos a nivel país, existe todavía dificultad para muchas entidades públicas para trasladar esas decisiones y esos objetivos a nivel institucional. El modelo ayuda a que precisamente esa política pueda ser aplicable en cada uno de sus componentes a nivel institucional. Por eso es que está desarrollado en 9 secciones. Cada una de estas va a plantear criterios de exigencia diferentes. El ICP, por tanto, lo que hace es evaluar esos criterios de exigencia y lo hace de una manera organizada. ¿Por qué? Porque el ICP tiene 5 etapas. Se ha planteado un desarrollo progresivo para que las entidades públicas puedan ir avanzando en cada momento sin agobiarse por las exigencias que obviamente tenemos a nivel de las expectativas que como cualquier país tiene frente al problema. Se ha planteado de esta forma para poder asegurar además que cada entidad pueda desarrollar los elementos mínimos que después permitan que esto se transforme a nivel de acciones, a nivel de productos y a nivel de resultados. Como pueden escuchar, esto está vinculado a la cadena de valor de la administración pública, a la cadena de objetivos. Tenemos insumos, actividades, productos, resultados e impacto. Por ese mismo hecho es que se estableció en 5 etapas. Aquí en pantalla ustedes pueden ver las 5 etapas. Tenemos cumplimiento normativo la primera, segundo, aplicación e implementación, la tercera, consolidación de mecanismos y herramientas, la cuarta, evaluación de resultados, la quinta, evaluación de impacto. Hasta el momento en nuestro país hemos llegado a la etapa 2. La etapa 2 todavía no ha culminado a nivel de alcance de las entidades públicas porque todavía existen muchas entidades que hicieron una etapa piloto demostrativa el año pasado y ya este año se está midiendo de manera global, como por ejemplo el gobierno regional. En el contexto peruano tenemos 3 niveles: gobierno central, gobierno regional y gobierno local. La herramienta todavía está a nivel del gobierno regional. El ámbito local, municipal, todavía no se aborda porque es mucho más difícil llegar. A 2026, si todo va bien, las entidades públicas serían evaluadas desde el 0 hasta el puntaje 5 y dependiendo de dónde se ubiquen, podríamos determinar su nivel de desarrollo de su capacidad preventiva. En este momento, como estamos hasta la etapa 2, puntaje máximo es 2 y la distancia que hay entre ese puntaje ideal con respecto a lo que obtiene la entidad configuraría una brecha por cerrar. A nivel de la metodología, básicamente las entidades públicas tienen que presentar información y también datos de verificación sobre esos criterios de evaluación que se han precisado. Por ejemplo, aquí tenemos la información. En el caso de la etapa 1, que es cumplimiento normativo e institucionalidad de la función de integridad, se evalúan 35 elementos. Esos 35 elementos, cada uno tiene obviamente preguntas y hay alternativas. La primera pregunta está relacionada a la implementación de la función de integridad. Va a depender del modelo que haya establecido la entidad para poder graduar qué puntaje han tenido. El puntaje ideal será tener una oficina de integridad. Un puntaje intermedio será tener otro arreglo institucional que no es una oficina de integridad, puede ser una unidad funcional que es básicamente un grupo especializado que abarca los temas de integridad en adición a sus funciones. Asimismo, también la etapa 2 tiene 19 aspectos de evaluación. Estos aspectos de evaluación se pueden ir mejorando en el tiempo, porque la idea justamente es que podamos aproximarnos más a la realidad de las entidades públicas. Cuando vemos la problemática a nivel de cada entidad, pues cada entidad tiene diferentes objetivos, diferentes cualidades, diferentes alcances, diferentes niveles de interacción con la sociedad y el sector empresarial. Por tanto, esto no es del todo rígido. Entonces, existen unas guías de evaluación
que están aprobadas, donde las entidades verifican qué es lo que tengo que cumplir. Y en función de los puntajes ideales es que las entidades públicas empiezan a implementar acciones. Los formularios están compuestos pues por preguntas y alternativas, como ya hemos dicho, y las entidades adjuntan evidencia, que es importante porque la Secretaría de Integridad Pública no considera puntajes si es que no ve la evidencia. Eso es un criterio que se ha establecido desde un comienzo. Esto se solía hacer antes de manera semestral, es decir, había una evaluación en el primer semestre y otra evaluación que era la anual. Eso es lo que ocurrió en el 2022 y 2023. A partir de este año, 2024, la Secretaría ha considerado solo una evaluación anual. Y esto por varios motivos. Uno, por la dificultad que comprende la revisión de la información y otra también para tratar de corresponder con otros ejercicios que se hacen en la administración pública. En la actualidad en Perú hay otro indicador que es el índice de corrupción de la Contraloría General de la República, que trabaja estos elementos desde el lado del riesgo de la corrupción. El único identifica el nivel de riesgo en el que se encuentra una entidad pública. El índice de capacidad preventiva frente a la corrupción determina el nivel de desarrollo del modelo de integridad, es decir, cuánta capacidad de prevención estamos generando en las entidades. El proceso, por el momento, es un proceso manual, porque las entidades llenan información, esa información la recibe la Secretaría la revisa y establece el puntaje. Pero en estos momentos, la Secretaría, con apoyo de USAID y con apoyo de GIZ, la cooperación alemana, están optimizando este proceso para que sea automatizado. Es decir, el sistema va en diferentes momentos ya a realizar análisis preliminares para que la Secretaría pueda verificar. Otro aspecto importante tener en cuenta es que en el proceso de presentación de la información, la entidad puede elaborar consultas, inclusive cuando los resultados ya se tienen de manera preliminar, la entidad podría hacer notar alguna deficiencia con respecto a la verificación de un documento, para que se tenga en cuenta que hubo una acción que se haya realizado. Cada entidad es diferente y los procesos pueden ser diferentes y las formas, los medios también pueden variar. Entonces el soporte de la Secretaría es clave. Este soporte se da para que las entidades sepan cómo implementarse, sino también en el proceso de evaluación. Cada alternativa de respuesta tiene un puntaje. No se trata de que estamos ante una consulta dicotómica, donde o tienes o no tienes. Existe diferentes niveles. Es decir, una pregunta podría tener el máximo puntaje, podría tener un puntaje intermedio, podría tener un puntaje mínimo. Hay una graduación que se establece en cada una de las preguntas, precisamente mostrando esta progresividad. La idea es empujar a las entidades públicas a que implementen más el modelo. Entonces, esa progresividad ayuda a las entidades públicas a entender que hay un camino que recorrer para la implementación del modelo. Finalmente, hay una escala de medición que es básicamente para cuando elaboramos los rankings por tipo de entidades. Por ejemplo, hay un ranking de ministerios, hay un ranking de regiones. Y bueno, se ha hecho una escala de medición con colores para más o menos ver en qué estadio nos encontramos. Para la elaboración del informe final, el informe final es un informe que trabaja la Secretaría, elabora documentos, reportes grandes donde se muestran los resultados, pero también es posible al interior de este documento hay algunos enlaces donde las personas pueden acceder a las fichas de cada entidad pública, por eso pasa en los gobiernos regionales. Si uno ve los resultados generales de un gobierno regional, quiere saber el detalle por pregunta, qué se ha respondido, qué faltó, qué no faltó, pues hay la opción de ingresar esa información. Ahí uno puede ver cada pregunta que corresponde a la etapa 1 a la etapa 2, qué es lo que respondió. Incluso hay unas sugerencias que la Secretaría brinda para que la entidad pueda mejorar su performance, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas? ¿No? El ICP nos ha permitido identificar qué cosas están funcionando mejor, qué cosas están funcionando en menor medida. También podríamos decir que una lección aprendida es que los datos y la conclusión detallada puede ser utilizada para diseñar intervenciones más específicas. En efecto, la Secretaría ha utilizado toda esta información para elaborar directivas, elaborar normativa, o elaborar incluso opiniones técnicas, que son aclaratorias cuando hay dificultades. También, obviamente, permite a las organizaciones focalizar recursos. Cuando nosotros no tenemos estas mediciones, pues a veces no sabemos qué medidas deberíamos adoptar. Si bien estamos evaluando un contexto específico, también, de alguna forma, como les he explicado, nuestra progresividad resulta ser orientadora, entonces termina orientando la intervención y optimiza uno de los recursos.
También propicia la posibilidad de comparar el desempeño en materia de prevención de la corrupción entre distintas entidades. Esto genera también competencia entre entidades públicas, porque cuando estamos entre un mismo tipo de entidades públicas, el hecho de que una esté más adelante y otra atrás genera un incentivo para que podamos alcanzar el ideal. Y esto es medular. Yo cuando estuve en la Secretaría presentaba estos resultados, por ejemplo, en Consejo de Ministros. ¿A quiénes escuchaban estos resultados? Los propios ministros y ministras de cada una de las carteras. Y eso es muy importante porque ellos automáticamente, después de ver los resultados, pues en sus entidades públicas lideraban el proceso de implementación. Entonces yo al día siguiente de la presentación tenía muchas llamadas, muchas coordinaciones, porque obviamente la entidad quería mejorar. Y finalmente, al medir y comparar la capacidad preventiva frente a la corrupción, el ICP promueve la transparencia y la rendición de cuentas porque esta información es pública, esta información se presenta de manera pública y además también aperturamos a que la población pueda conocerla en detalle. Teniendo en cuenta esta experiencia, ¿qué podríamos haber hecho para que este esfuerzo sea mucho más grande? Hubiéramos hecho algo diferente, habríamos enfatizado en algo más. La principal recomendación es que mientras más automatizados sean los sistemas, pues sin duda ayudan mucho para reducir la oportunidad de comisión de errores o diferencias de opinión, porque obviamente cuando ya todo está sistematizado, automatizado, es mucho más fácil presentar los resultados. Un segundo elemento es clave involucrar a la alta dirección en estos procesos. Y es clave que los resultados también se presenten en alta dirección, ¿no? Otro aspecto que podríamos hacer mayor incidencia es en que esto es un esfuerzo propositivo. Es decir, los resultados que salen acá no es para llamarle la atención a una entidad, es básicamente para ayudarle a mejorar. El objetivo acá central es que todas las entidades puedan incrementar su capacidad de prevención y con eso obviamente evitar que ocurra la corrupción en sus entidades públicas. Muy bien, creo que con esto hemos abarcado los temas centrales que tenía para la exposición y espero que este material les pueda servir. Cordiales saludos.